Hola curiosas y curiosos, la publicidad en Facebook no deja de evolucionar y ofrecernos nuevos formatos con los que llegar a las audiencias más adecuadas para nuestro negocio. Cada día surgen opciones flexibles que se adaptan a las necesidades de cada empresa y marca. Y uno de los modelos publicitarios más versátiles es el de los Facebook Lead Ads. Pero, ¿en qué consiste exactamente los Facebook Lead Ads? ¿Cómo puedo sacar partido a esta herramienta de Facebook? ¿Puedo captar muchos más leads gracias a ello? Pues bien, presta atención a este vídeo ya que te voy a dar las pautas imprescindibles para que tu próxima campaña se convierta en todo un éxito. Además, al final del vídeo sale una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en el canal. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, los Facebook Lead Ads se definen como un formato de anuncio cuya función es aumentar tu base de datos de usuarios. Y ojo, el listado de contactos que se obtiene te pertenece en exclusiva a ti y no a la red social. Este tipo de anuncios resultan efectivos para las marcas porque mediante un post patrocinado en Facebook y que tiene un botón Call to Action configurable, la empresa puede ofrecer algún tipo de recompensa al usuario por clicar y dejar sus datos. Y por otro lado, el usuario se siente atraído por el anuncio porque ve que su esfuerzo puede ser recompensado. Como puedes ver, su funcionamiento es similar al de un formulario, ya que permite al usuario rellenar una serie de campos predefinidos con la información que la empresa solicita. Sin embargo, existe una serie de características que lo diferencian de las fichas de suscripción de una web tradicional. Y es que las Facebook Lead Ads te permiten una captación directa de leads dentro de la propia aplicación sin salir de ella. Un formato muy útil para conocer mejor a tus clientes, captar suscriptores para tu newsletter o incluso para un evento. Bueno, para lo que quieras casi. En resumen, te permite dar la opción a potenciales usuarios interesados en tu producto a solicitar más información complementando un formulario dentro de Facebook. Y una de las ventajas de este tipo de anuncios es que te facilita la conversión, ya que, por ejemplo, cuando el usuario hace clic en él, automáticamente en el formulario le aparecen completados sus datos, para evitar así tenerlos que introducir de nuevo. Y es que, en primer lugar, están diseñados para el usuario mobile, es decir, los Facebook Lead Ads se han diseñado para el público que usa dispositivos móviles como centro de la estrategia. Y es que muchas veces rellenar formularios en las pequeñas pantallas de un smartphone puede ser tarea imposible. Por este motivo, la experiencia de los anuncios dirigidos a leads de Facebook se construye alrededor de solo un par de clics y se articula dentro de un modelo muy visual. En segundo lugar, este tipo de anuncios solicita solo la información imprescindible. Y es que uno de los grandes motivos por los cuales la tasa de rebote de nuestros formularios es elevada es la gran cantidad de datos que solicitamos en un primer contacto con el usuario. Y los Facebook Lead Ads revierten esta tendencia al, como os he dicho antes, autorrellenar los campos con la información que nuestro futuro contacto ya ha facilitado a la red social. Y así, una vez el usuario se ha suscrito a nuestros servicios o boletines, llegará el momento de hacerlo avanzar en el embudo de marketing, mediante ofertas vinculadas a formularios en las que nos amplíe datos sobre su persona y necesidades. En tercer lugar, es importante la versatilidad de este tipo de anuncios, ya que los anuncios para la captación de suscriptores pueden ser empleados con multitud de objetivos, desde webinar, descarga de ebooks, suscripción a newsletter, prueba de demos de productos y así un largo etcétera. Así como ves, los Facebook Lead Ads pueden ser un complemento perfecto para tu estrategia de marketing online, ya que se adaptan a multitud de escenarios. Pero una de las cosas más importantes es que tengas siempre muy en cuenta en qué fase del embudo de conversión se encuentra el suscriptor. Incluya los formularios prestando especial atención a todo ello. Y bueno, si te preguntas cómo beneficia mi negocio una campaña de captación de leads en Facebook, pues nada, ya has visto las facilidades que suponen las Facebook Lead Ads para los usuarios. Pero ojo, también esconden una serie de beneficios directos para la empresa a la hora de plantear una campaña con estos formatos publicitarios. Y estos son los principales. En primer lugar, accede solo a las personas correctas. Es decir, combinar los anuncios de Facebook, los que tienen como objetivo la captación de leads, con las herramientas de segmentación de la propia red social, nos permite impactar solo a las personas correctas en función de sus intereses y sus acciones online. Esto reduce el esfuerzo técnico y económico de nuestras campañas. En segundo lugar, simplifica el proceso de solicitud de datos, ya que los usuarios
solo no acceden a formularios relevantes según sus intereses. Esto reduce la tasa de rebote, porque los considerarán menos intrusivos, además de que el proceso de creación de formularios es intuitivo y sencillo. En tercer lugar, tu base de datos es exportable en distintos formatos, es decir, una vez recopilados los datos de los formularios, puedes exportarlos en distintos formatos diferentes. Esto te permite analizarlos y usarlos en distintas campañas o acciones promocionales, como realizar un sorteo a partir del listado de los usuarios registrados. Por cierto, algo que nuestra herramienta EasyPromos hace muy bien. En cuarto lugar, puedes integrar tus nuevos leads con tu CRM. Y es que una de las grandes ventajas de combinar los contactos procedentes de tus anuncios con tu propio CRM es la posibilidad de catalogar los leads en las diferentes fases de acuerdo a la estructura del software de tu elección. Esto te permite un control total sobre la evolución del estado de tus contactos. El quinto beneficio es que las Facebook Lead Ads son combinables con otro tipo de campañas, por ejemplo, promociones y concursos. Y es que los anuncios dirigidos a la captación de leads tienen, como os he dicho antes, una gran versatilidad y permiten la combinación con diferentes propuestas de sorteo y concursos. Así que si quieres incentivar el registro de nuevos usuarios, no dudes en proponer una promoción a través de los formularios de registro de Facebook Lead Ads. Te aseguro que si sorteas algo muy chulo, mucha gente rellenará el formulario. Y bueno, ahora que ya conoces los principios básicos de los anuncios para captación de leads de Facebook y también las ventajas que aporta a tu empresa o marca, es hora de montar la primera campaña. Presta mucha atención, ya que a continuación te detallaré los puntos clave que nunca debes pasar por alto. Y sobre todo no te preocupes, ya que crear tu primer anuncio en Lead Ads es muy fácil. Y es que al igual que con cualquier otro anuncio, puedes crearlo a través del administrador de anuncios o la sección herramientas de tu página de Facebook. Primero, inicia sesión en el administrador de anuncios y haz clic en crear en la esquina superior izquierda. Luego elige generación de leads o lead generation. Y una vez que hayas aceptado los términos y condiciones de Facebook, selecciona la página de Facebook que deseas utilizar para esta campaña. A partir de aquí, deberás definir tu audiencia, presupuesto, ubicaciones y calendario para el anuncio, como en cualquier otra promoción de Facebook. Una vez que todo esto esté completo, es hora de seleccionar el formato para tu anuncio principal. Puedes usar un carrusel, una sola imagen, vídeo o una presentación de diapositivas. Según el tipo de información que intentes recopilar, cada uno puede ser valioso a su manera. Además, piensa que los ojos son el camino al corazón, porque una imagen vale más que 1000 palabras y aquella con la que acompañes a tu formulario puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Así que no escatimes con el diseño de la imagen o el vídeo y deja volar la imaginación para ganarte el corazón de tus futuros contactos. Y nada, una vez tu diseño esté completo, es hora de crear el formulario que los usuarios verán en el anuncio. Aquí es muy importante que valores la información que vas a solicitar. Piensa que los formularios de Facebook Lead Ads permiten a los usuarios cumplimentar fichas sin rellenar manualmente los datos solicitados. Por lo tanto, haz de esto la ventaja que distinga a tu propuesta y pide solo aquella información que verdaderamente necesitas para tu campaña, porque ya tendrás tiempo de pedir el teléfono móvil o la dirección en futuras comunicaciones, cuando tu lead verdaderamente esté listo para dar el paso. Además, aquí tienes la opción de realizar preguntas estándar como nombre o dirección de correo electrónico y también preguntas personalizadas. Y es que este formulario puede tener un total de 21 preguntas, 15 de las cuales pueden ser preguntas personalizadas. Pero como os digo, es menos probable que los usuarios completen el formulario si le haces una larga lista de preguntas. Por lo tanto, incluye la menor cantidad posible. Y nada, después de incluir un enlace a tu política de privacidad, debes crear la pantalla de agradecimiento. Esta página es donde las personas serán redirigidas después de registrarse y es un gran lugar para agradecer al usuario de todo su esfuerzo. Aquí puedes incluir un enlace de descarga como premio, desde un ebook, un vale descuento o lo que quieras. Después que hayas definido todos estos parámetros, haz clic en finalizar en la esquina superior derecha. Finalmente, solo debes asegurarte de estar 100% satisfecho con tu formulario, porque ya, a partir de aquí, no podrás cambiarlo en un futuro. A partir de ya, todo lo que tienes que hacer es revisar este formulario en tu administrador de anuncios y hacer clic en confirmar para enviarlo. Y ya lo tendrás publicado. Y poco más. En este punto solo te recomiendo que testes sin parar. Cuantas más pruebas hagas, mucho mejor. Piensa que las necesidades e intereses de los usuarios van evolucionando con el paso del tiempo. Y que cada empresa también es un mundo. Así que no permitas que tus anuncios se estanquen y testea
cada una de las versiones que hagas. Prueba con distintas combinaciones de creatividades y también de copies, y vas probando la información solicitada hasta encontrar tu mejor opción y conseguir el anuncio que consiga más registros de alta calidad para tu negocio. Por eso es muy, pero que muy importante que apuntes a la audiencia correcta, que hagas las preguntas correctas, que ofrezcas también un incentivo atractivo y que tenga una buena política de privacidad. Y como os he dicho, muy importante que no solicites demasiada información. Y por último, hacer un seguimiento de las métricas desde el primer momento. Y nada más. Bueno, estos son algunos de los motivos por los cuales emplear anuncios de leads en Facebook es un acierto para tu estrategia de marketing online. Y si encima lo combinas con sorteos y concursos, ya te digo yo que triunfarás seguro. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Habéis probado alguna vez hacer anuncios de este tipo, de Facebook Lead Ads? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que saldrá en la pestaña comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿En qué año creéis que Facebook puso en marcha los anuncios para instalar apps? Sí, aquellos anuncios en Facebook con el botón instalar apps. ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal, le tenéis que dar sí o sí. Y si no eres suscriptor, este es el botón para que te suscribas. Y estos dos canales son mis otros canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.